y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Nos hemos trasladado hasta las afueras de la Fiscalía General del Estado, en donde el legislador Fernando Villavicencio y Ricardo Vanegas, quienes pertenecen al Frente Parlamentario Anticorrupción, van a entregar un documento importante. Escuchemos las declaraciones. Que los comisionados que elaboraron ese informe ocultaron una información que tiene que ver con los albaneses y políticos y funcionarios públicos en el Ecuador, que debían constar y que el país tenía que saber quiénes son. Y con el compromiso que tenemos como Frente Parlamentario Anticorrupción, hemos procedido a entregar el día de hoy en la UAFE y nos hemos reunido con el director de ese organismo, el abogado Roberto Andrade, y le hemos pedido que inicie inmediatamente una investigación complementaria, porque ya él está haciendo una investigación a base del informe que nosotros presentamos como frente, y le estamos dando nuevas herramientas que demuestran que hay 106 funcionarios que están vinculados a albaneses en el Ecuador, y hay 306 empresas. Es toda una estructura que permite determinar también que hay lavado de dinero en el Ecuador. Eso es lo que tenía que lograrse investigar en esta comisión, que fueron por el señor Lazo y por el señor Carrera, y como no los encontraron en la lista que entregó la Superintendencia de Compañías, taparon a los que están relacionados directamente con ellos. Ahora venimos a la Fiscalía para que a la indagación previa que se ha iniciado por nuestra iniciativa se incluya esta información, y que siguiendo la línea de custodia nos pidan lo que hemos recibido en reserva, y que nos impide obviamente hablar de quiénes son. Pero la Fiscalía y la UAFE tienen ya la información desde hoy para que hagan la labor que les corresponde hacer. Pero desde el lado político parece no tener ninguna incidencia esto que ustedes han presentado. Porque, por ejemplo, en la justicia sí podría tener algún tipo de apertura para hacer estas investigaciones. Desde el lado político no va a tener una incidencia porque ellos se están protegiendo entre ellos, pero nosotros no somos parte de ese grupo. Debe quedar claro que las personas que aparecen en ese listado son los que pertenecen a todas las bancadas que están en la Asamblea, menos Pachacuti y los independientes. El resto aparecen todos. Y nosotros no vamos a ser parte de esa corrupción. Nuestra obligación como ciudadanos y como asambleístas con el país es presentar las acciones para que se inicien las investigaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos callados es volvernos cómplices de la corrupción, y eso no va a pasar. ¿Ustedes han agregado alguna información a la denuncia que ya habían presentado? ¿Han enviado algún tema complementario para acá, para la Fiscalía, para que tenga más insumos, ¿no? La señora asambleísta Veloz y su equipo recibieron 5 folders o 4 folders con harta documentación de Superintendencia de Compañías en una sesión reservada. Todo lo que ella no dijo nada y no agregó, nosotros lo estamos entregando aquí en la Fiscalía. ¿Y tienen alguna esperanza de que esto progrese, considerando que en la Fiscalía existen cientos de miles de investigaciones previas, en muchos casos emblemáticos, muchos casos que ya cuentan con asistencia penal internacional, ya solamente de proceder a la siguiente fase, pero no se ha hecho? La fiscal en algún momento había dicho que falta personal, bueno, en otros casos no sabemos qué pasa, pero ¿tienen alguna esperanza de que esto progrese? Yo tengo un alto concepto de la señora Fiscal General de la Nación. Creo que es una mujer comprometida en la lucha contra la corrupción. Y al menos el asambleísta Villavicencio y el asambleísta Vanegas estamos en la línea de luchar contra la corrupción. Por eso estamos aquí. Estamos aquí y no nos vamos a esconder. Legisladores, ustedes hablan de información que ustedes han investigado en donde se vincula a algunos legisladores con la mafia albanesa. ¿Nos pueden explicar un poco más de esta información encontrada? Bueno, esta información que hemos entregado el día de hoy a la UAFE y estamos entregando ahora a la Fiscalía es información reservada. Podemos señalar que hay aproximadamente 9 legisladores y ex legisladores de varios partidos políticos. Podemos dar referencias generales del correísmo, de Izquierda Democrática y otros, pero quienes estamos investigando no estamos vinculados. ¿Qué es lo que revela esta información de carácter reservado? Que la política en este país está altamente contaminada por el narcotráfico, que casi toda la clase política vieja y la revolucionaria está contaminada por el narcotráfico y el dinero sucio. Eso revela.
que tenemos empresas de papel de fachada que son utilizadas para el lavado de dinero del narcotráfico y también como mecanismo de exportación de cocaína. A mí me duele sobremanera que al menos 5 páginas del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde consta a detalle el rol de las empresas de la familia Alcíbar Barrio Nuevo, vinculadas a Dritan Jica y al señor Rubén Cherres, no hayan sido tomados en consideración por la asambleísta Veloz y los demás miembros de la comisión. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué. Porque en las páginas nuestras consta claramente que el señor Fidel Alcíbar Barrio Nuevo, su padre y su familia son socios de Dritan Jica en varias empresas utilizadas para el lavado de activos y el narcotráfico. Y el hermano de Fidel Alcíbar Barrio Nuevo es el concejal electo en Santo Domingo de los Áchilas por la Revolución Ciudadana. Y la señora asambleísta Viviana Veloz participó en la campaña apoyando al señor Alcíbar Barrio Nuevo. Las fotografías están ahí. Es más, el señor Fidel Alcíbar, narco albanés, porque hay que decirlo así, entra y sale de la Asamblea Nacional. Esto tiene que investigarse, es decir, y algo más. Nosotros revelamos información de cómo la alcaldesa electa por la Revolución Ciudadana de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, su pareja sentimental, alias del Príncipe, aparece vinculado a la estructura para contaminar los contenedores en los puertos de Guayaquil. ¿Por qué no incluyeron eso? ¿Por qué no incluyeron las empresas del señor Lalangui? O el hecho, por ejemplo, de que el automóvil en el que se movía, en el que se transportaba el señor Víctor León, dueño de Osaka Fitch en Manabí, es el auto de propiedad del ex gobernador de la Revolución Ciudadana, Julio César Quiñones? O que el auto en el que se movía el señor Cherres, un BMW, le pertenece a una empresa muy importante que tiene contratos con CENEL en el sector eléctrico. Pero nada de esto le sirvió y le interesó a la asambleísta Veloz y a la asambleísta Pazmiño. Y también hemos pedido que se investigue los contratos de Flopec con Amazonas Tankers, porque resulta que mientras la Contraloría General del Estado, con base a mi investigación, determina un perjuicio de 6.1 millones de dólares en el contrato de fletamento de buques con Amazonas Tankers, la asambleísta Mireya Pazmiño hace una investigación donde dice que el mejor contrato del mundo es el firmado con Amazonas Tankers. ¿Quiénes están atrás de Amazonas Tankers? Las empresas del zar del petróleo, Enrique Cadena Marín. Así de claro. Aquí están ocultando información relevante e importante que vincula a asambleístas y a los partidos políticos de la mayoría. Esto no quiere decir que el asambleísta Villavicencio no investigue la corrupción del gobierno del presidente Lasso. Sí, yo por eso me he votado en abstención. ¿Por qué? Porque no estoy ni con los golpistas y tampoco quiero que superviva o sobreviva la corrupción del gobierno del presidente Lasso. Para nada. ¿Qué bancadas de la Asamblea Nacional estamos hablando que están involucradas en esto que ustedes están denunciando en esta mañana? Bueno, ya he mencionado, ¿sí? Son las bancadas que forman esta mayoría, con excepción, ha dicho el asambleísta, bueno, de la mayoría que votaron, de Pachacuti y otros partidos, los independientes no estamos. ¿Sí? ¿Y los de Ban Ecuador están también incluidos o no? Eso no sabemos, es información reservada. Hay 2 ministros, uno en funciones, 2 ministros de este gobierno, el asambleísta Villavicencio, el asambleísta Vanegas. Yo estoy investigando la corrupción en el gobierno de Lasso, y en el gobierno de Correa, y en el gobierno de Moreno. Aquí tienen que irse todos, porque este país está contaminado de narcotráfico y corrupción. Aquí no hay cómo fiscalizar a la carta. Es lo que tiene que entender el país. Eso. Sobre la aprobación del informe que se presentó el día sábado, ¿qué nos pueden decir al respecto, legisladores? Es un informe de harapos, no sirve para nada. Es un tiro al aire. El proceso de juicio político tiene que empezar recién. Ahora vamos a ver cuál es el asambleísta bien estudiado y bien formado, que viene a la asamblea y presenta una acusación formal
para el juicio político en contra del presidente Lazo, y con pruebas, no con memes, no con hojitas que circulan en redes sociales, no, con pruebas, y luego llegará a la Corte Constitucional y luego vendrá a mi comisión, a la Comisión de Fiscalización, si llega. Si no, ya van a pactar luego, ya va a ver. Legislador Vanegas, ¿usted su opinión del informe? Que no sirve para nada. Ese es un informe que no tiene las pruebas debidamente actuadas, y lo más importante, que era la información del superintendente de compañías, es lo que no agregaron. Ese informe, si es parte de la demanda, va a matar la demanda. No hay causal válida y justificada para presentar una demanda de juicio político contra el presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, legislador. Estas son las declaraciones de los legisladores Ricardo Vanegas y también Fernando Villavicencio, quienes en este momento se dirigen a entregar en la Fiscalía General del Estado documentos importantes, como ellos dijeron, que se omitieron en la comisión ocasional que investigaba el caso El Gran Padrino. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde las afueras de la Fiscalía General del Estado. Regresamos contigo a Elbe Studios. Del día de hoy estuvo Kevin Cruz en cámara, de aquí Camila Villasís. Corape informa.